Comienza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega. No es raro que el viajero que recorre Egipto se sorprenda del entrelazarse de las datileras con los cedros, sicómoros y olivos en las campiñas donde se hacen 2 o 3 cosechas al año. Quizás la admiración nos lleve a preguntar cómo es posible tanta feracidad en aquellas forestas. La respuesta del egipcio señala al río Nilo. Cada año hay una estación en la que se desborda, pasa por encima de las barreras del cauce e inunda todos los campos. Se retira después y deja la tierra cubierta de un limo muy fecundo. Ese es el manantial de nuestras riquezas. Si se le pregunta a la Iglesia cuál es el origen de tantas almas santas y obras apostólicas y caritativas como florecen en el mundo, la respuesta podrá ser parecida a la del egipcio, señalando al sagrario. Ahí está la fuente de todo lo grande que hay en el cristianismo. Buenísimos días, amigos de Radio María. Un martes más nos disponemos a tomar en las manos el Yucat, el Catecismo Juvenil, y a abrirlo con intención de profundizar en nuestra fe, rejuveneciéndola y fortaleciéndola, haciéndola fecunda, como fecundos hemos visto en la anécdota anterior, que son los campos de Egipto cuando se desborda el Nilo y los baña en abundancia. Así también es la Eucaristía, hemos concluido sacando la enseñanza de este ejemplo, porque estamos precisamente viendo el sacramento de la Eucaristía. Hoy comentaremos los puntos del 220 al 223 del Yucat, que serán los últimos que dedicaremos a este principal sacramento, el del cuerpo y la sangre del Señor. Pero antes comencemos con el habitual momento de oración que hacemos todos juntos para disponer bien nuestra mente y nuestro corazón a lo que la enseñanza catequética del programa de hoy nos pueda ofrecer. Jesús, presente en la Eucaristía, a ti se dirige nuestra mirada y nuestro pensamiento con la seguridad de que tú eres verdaderamente el alimento que necesitamos en nuestro caminar por esta vida. Tú nos invitas a recibirte y para ello hemos de prepararnos cada vez que respondemos a tu invitación. Tú nos transformas cada vez que entras en nuestra alma. Nos haces más fuertes en la fe, en la esperanza y en la caridad. Nos das la alegría, la humildad y la paciencia que necesitamos ante las adversidades y obstáculos de cada día. Y a la vez, Jesús, eres nuestro aperitivo del cielo. Sí, tu presencia y entrega eucarísticas anticipan ya lo que será estar contigo, con el Padre y con el Espíritu, con María y con todos los santos en el cielo. Permítenos, Señor, crecer en esta conciencia y en este amor de sabernos en ti y tú en nosotros, cada vez que te comulgamos o te adoramos en el Santísimo Sacramento. María nos ayude y guíe. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Hoy nos vais a disculpar, pero no vamos a tener pregunta habitual a los oyentes, esa que vais respondiendo con vuestros mensajes y llamadas durante el programa. Y es que esta semana este programa ya está grabado, no lo estoy realizando en directo porque en el momento en que se emita me encuentro haciendo ejercicios espirituales con un grupo de sacerdotes de la Archidiócesis de Madrid, para lo cual ya de paso os pido oraciones. Además he pensado que al no tener esta pregunta inicial ni tampoco preguntas en directo que habitualmente nos hacéis, podrá quedar un poquito más de tiempo al final del comentario de hoy
para responder a algunas de las preguntas que nos habéis hecho por medio del correo electrónico y llevamos ya un poco de retraso en contestarlas. Por eso vamos a ver si hoy nos ponemos al día con estos mensajes. Bien, pues hecha esta aclaración respecto del programa de hoy, vamos ya sí a entrar en harina con el contenido que tenemos preparado hoy, que como os decía antes son los últimos números que dedica el Youcat al sacramento de la Eucaristía, antes de empezar con el de la penitencia. Concretamente son los puntos del 220 al 223 y el primero de ellos nos habla de la preparación que uno ha de tener en el momento en que se dispone a comulgar, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Escuchemos ya el número 220 del Youcat. ¿Cómo debo prepararme para poder recibir la Sagrada Eucaristía? Quien quiera recibir la Sagrada Eucaristía debe ser católico. Si fuera consciente de un pecado grave o mortal, debe confesarse antes. Antes de ponerse ante el altar hay que reconciliarse con el prójimo. La Eucaristía no se puede recibir sin más. Hace falta una serie de condiciones y de preparación, como nos ha recordado la respuesta del Youcat que acabamos de escuchar, que se ha reducido, no obstante, a las condiciones más importantes, que son ser cristiano, estar en estado de gracia y estar reconciliado con el prójimo. Hay más elementos a tener en cuenta a la hora de hablar de esta participación en la Eucaristía, condiciones o disposiciones que vienen detalladas en el Catecismo de la Iglesia Católica, concretamente los números 1384 y siguientes, y también en el Código de Derecho Canónico, en los cánones referentes a la participación en la Sagrada Eucaristía, que son los cánones del 912 al 923. Partimos de las tres condiciones que nos ha dicho el Youcat y comentándolas iremos también entresacando las que detallan el Catecismo y el Derecho Canónico Sacramental. En primer lugar, para recibir la Sagrada Comunión hay que ser cristiano. El Youcat ha dicho católico, porque está dirigido a católicos y a la comunión recibida en una misa católica. Pero no hemos de olvidar que otras confesiones cristianas que tienen el sacramento de la Eucaristía, pues lo reciben también. El canon 912 lo dice así: todo fiel bautizado, a quien el derecho no se lo prohíba, puede y debe ser admitido en la Sagrada Comunión. La comunión eucarística es también signo de la comunión eclesial entre quienes las reciben. Por eso, para recibir a Cristo, se ha de estar en comunión plena con la Iglesia. Ser católico para recibir la comunión en la misa católica. Aunque de esto se trata más en el punto 222, que veremos hoy también un poquito más adelante. Y también estar libre de la pena de excomunión, tal como lo indica el canon 915 del derecho canónico. En cuanto al estado del alma del que va a comulgar, se nos ha dicho así: ha de estar en gracia de Dios, es decir, no estar en pecado grave o mortal, como nos ha recordado este punto del Youcat, en cuyo caso uno debe confesarse antes, no se ha de comulgar en pecado grave. Y esto lo enseña claramente San Pablo cuando dice: quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Estos son los versículos de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 27 al 29. Luego está claro que lo de estar libre de pecado grave no es algo que la Iglesia se haya inventado, sino que está claramente afirmado por la palabra de Dios. También en aquella parábola que puso el mismo Jesús, en el que se describe el banquete al que entran los invitados. Recordáis que al final, pues uno que entra no lleva el vestido adecuado y el que da el banquete manda expulsarlo del mismo. Y es que el pecado es lo más contrario que hay a Dios.
No podemos recibir lo más santo que tenemos, que es la Eucaristía, si tenemos conciencia de pecado grave. Para recuperar la gracia de Dios que nos permita recibir dignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, contamos con el sacramento de la penitencia, en el que Dios nos perdona misericordiosamente, gustosamente, y nos prepara para después recibirlo en la Eucaristía. Por eso qué importante es frecuentar el sacramento del perdón, para ir lo mejor preparados que podamos a la comunión eucarística. Porque es de notar ciertamente pues una desproporción muy grande entre las personas que van a comulgar y las que frecuentan el sacramento de la confesión. Entonces, ojo, porque pues tenemos que frecuentar el sacramento de la confesión para ir bien limpios, bien lo mejor preparados, y por supuesto lo que ha dicho ahora el Yucat, si tenemos conciencia de pecado grave, pues pedir antes perdón. Precisamente para renovar ese perdón recibido en el sacramento de la penitencia, al comienzo de cada misa reconocemos nuestros pecados y recibimos esa absolución, que no es que venga a sustituir la absolución del sacramento de la penitencia, pero nos recuerda una vez más esa preparación moral y espiritual que es la de estar en gracia de Dios, es decir, en amistad con Él, sin la deuda del pecado grave. Si concurre un motivo grave por el que me veo en la necesidad de recibir la Sagrada Comunión y no tenga oportunidad de confesarme, en ese caso puede hacer uno un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Esto lo enseña así el canon 916 del Código de Derecho Canónico. Con pecados veniales sí se puede ir a comulgar. Uno recibe para ello esa absolución del comienzo de la misa, así como la recitación del Padre Nuestro en la misa también, y esa preparación inmediata antes de la comunión, que es el decir, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso en caso de los pecados veniales. Y en tercer lugar, nos ha enseñado este punto del Yucat, el que va a comulgar tiene que estar reconciliado con el prójimo. Esta es también una enseñanza directa y clara del Señor cuando dice eso de que si cuando vas a poner tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene una queja contra ti, vete a reconciliarte primero con tu hermano y luego vuelves a depositar la ofrenda. Bien, pues aquí se trata de la mismísima comunión con el Señor. Y es un claro contrasentido recibir el cuerpo santísimo del Señor y estar al mismo tiempo odiando al prójimo o peleado con él, sin al menos poner de tu parte todo lo que puedas para reconciliarte. La comunión eucarística, como vemos, presupone siempre el perdón recibido y el perdón ofrecido, es decir, el perdón que nosotros recibimos de Dios y el perdón que nosotros ofrecemos al prójimo. Y así se fomenta la caridad. La Eucaristía es fuente y vínculo de caridad siempre. Otro aspecto que nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, concretamente el número 1387, es el del ayuno eucarístico. Dice así: para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia, que es el de abstenerse de tomar alimento, excepto agua y medicinas, 1 hora antes de comulgar. Bueno, es un detalle. Esta hora, digamos, de ayuno es simplemente 1 hora, no es como antes, que eran muchas horas de ayuno previo a la comunión, ayuno incluso de agua. Ahora, pues cuesta muy poquito. Simplemente acordarse 1 hora antes de comulgar que no debo tomar alimento. Pero es lo suficientemente elocuente pues para que sea un recordatorio por nuestra parte de la importancia de lo que vamos a realizar, que es recibir el cuerpo de Cristo. Ese recuerdo de estar 1 hora antes sin probar alimento nos ayuda sin duda a tomar más conciencia de lo que vamos a hacer. Y una cosa importante, antes de pasar al siguiente punto del Yucat, es esta, que si uno ve que no está convenientemente preparado para recibir la comunión sacramental, porque debe confesarse antes, porque está en situación irregular o por lo que sea,
pues puede recurrir a la llamada comunión espiritual, quedarse en su lugar, haciendo ese acto de amor al Señor en forma de deseo de recibirlo sacramentalmente, en cuanto se den todas las condiciones de poder hacerlo. La comunión espiritual es algo muy sano cuando uno no puede comulgar sacramentalmente. No es verdad eso de que eso que a veces se oye por ahí, de que si uno no comulga es como si la misa no le valiera para nada. Nada de eso. Claro que vale la misa, claro que vale. La participación en la misa es más que solo la comunión, como ya vimos. Es además la liturgia de la palabra, son las oraciones, la comunión con los hermanos, el envío, etcétera. La participación completa en la misa, por supuesto, pues es con la comunión, pero si por lo que sea, por la razón que sea, pues no se puede recibir la comunión, pues eso no nos quita del ir a la misa y de recibir las gracias que el Señor nos tiene preparadas ahí, no solamente con la comunión, sino con el resto de los elementos de la misa. Otros elementos de preparación para la comunión que no conviene dejarse en el tintero son, por ejemplo, la adecuada disposición en gestos, en el vestido, en la compostura, a la hora de acercarse a recibir el cuerpo de Cristo. Es muy importante todo esto también para nosotros mismos tomar conciencia y tener ese respeto debido, pero también para ayudar a crear un ambiente sano y edificante entre todos los hermanos que asisten a la Eucaristía. Vamos ya con el siguiente punto, que es el 221, que trata de algo que en gran parte ya hemos visto en otros números anteriores, porque se trata de los efectos de la Sagrada Comunión en el alma. Ahora el Youcat nos los describe resumidamente en lo más esencial. Lo escuchamos. ¿Cómo me transforma la Sagrada Comunión? Cada Sagrada Comunión me une más íntimamente con Cristo, me convierte en un miembro vivo del cuerpo de Cristo, renueva las gracias que he recibido en el bautismo y la confirmación, y me fortalece en la lucha contra el pecado. Son 4 efectos los que nos ha enumerado el Youcat y que producen una verdadera transformación espiritual del alma que recibe a Cristo en la Sagrada Comunión. Nos une íntimamente a Él, nos convierte en miembros vivos de la Iglesia, renueva las gracias que hemos recibido en el bautismo y la confirmación, y cuarto, me fortalece en la lucha contra el pecado. El primero de estos efectos transformadores es que la Eucaristía, la comunión, me une más íntimamente con Cristo. Lógicamente es el efecto más inmediato. Me uno más con Cristo vivo y resucitado. Me permite la comunión tener con Cristo una relación de amistad profunda, de verdadera y amistosa elección por ambas partes. Es Él el que me elige primero, por supuesto, el que me invita a acercarme al sacramento. Pero también hay una respuesta positiva por mi parte, que no solamente se ha de reducir, digamos, a un recibir mecánicamente algo bueno, sino que tenemos que ser conscientes de que nuestra alma, nuestra persona entera, queda más cristificada, es decir, más semejante a Cristo. Ya recordábamos aquella famosa idea de San Agustín cuando decía que mientras que en los demás alimentos, esos nutrientes que nos llegan y que contienen, quedan asimilados a nuestro cuerpo, es decir, hechos parte de nuestro cuerpo, así también, pero de modo contrario, se produce en la Eucaristía, ya que al recibirla somos nosotros los que nos asimilamos al alimento recibido, que es el mismo Cristo. Esto se traduce en una mayor amistad con Él, como los apóstoles que estaban con Él, que Jesús los eligió precisamente para eso, en primer lugar, para que estuvieran con Él, como amigos que los quería. Así, el que comulga a Cristo puede establecer con Cristo ese diálogo de amigos, de íntimos amigos que vemos que Jesús tenía con los apóstoles, con la mujer samaritana, con Nicodemo, con Zaqueo, en fin, con todos los que, conociendo a Jesús, se sintieron atraídos por Él, creyeron en Él y lo siguieron. Yo estoy en esa lista de amigos de Jesús cuando comulgo.
sabiendo que cada vez que lo hago, con las debidas disposiciones, crece más esa amistad entre Él y yo. Y crece, por tanto, mi confianza en Él, mi seguridad en Cristo. Los santos nos han dado especial ejemplo de esto. Y en primer lugar citamos aquí a Santa Teresa de Jesús, que decía, viviendo esa unión con Cristo en la comunión, esto, ¿no? Con tan buen amigo presente, con tan buen capitán, que se puso el primero en el padecer, todo se puede sufrir. Esta frase la encontramos en el libro de la vida de la Santa de Ávila, en el capítulo 22. Y un poco antes, en ese mismo capítulo, decía: siempre tornaba a mi costumbre de holgarme con el Señor, especialmente cuando comulgaba. Holgarse con el Señor es el gozo y la emoción que produce el encuentro con un amigo entrañable. Cristo entra en Teresa y ella entra con él en el interior de su alma. Porque Santa Teresa nos explica de una manera magistral que el lugar del encuentro con Cristo amigo es nuestro propio corazón, nuestro interior más profundo. Seguimos con esta gran santa porque sigue diciendo que la Sagrada Comunión es ayuda y da esfuerzo. Continúa diciéndonos: nunca falta Jesús y es amigo. Y con esto comentamos otro de los frutos transformadores que nos ha dicho este número del Yeucat, que produce la Eucaristía en el alma. La fortalece, renovando en nosotros las gracias recibidas en el bautismo y la confirmación. En cierto modo, las lleva a una plenitud, ya que es la Eucaristía el sacramento que corona a esos dos, que corona, digamos, la iniciación cristiana, la madurez cristiana. El cristiano tiene que estar fuerte para combatir el pecado. La fuerza parece que es algo que tenemos que poner nosotros, por nuestra parte, y es verdad en cuanto a virtud humana, pero no tendríamos esta fortaleza si no fuera porque Cristo es quien misteriosamente nos fortalece cuando acudimos a Él. Y lo hacemos de un modo especial en la Eucaristía. Por eso, la Eucaristía es fuente de fortaleza cristiana y de perseverancia en el combate contra el mal. Es alimento para el camino, para que el caminante no desfallezca, ni se extravíe, ni se deje engañar. Todo esto es la Eucaristía. Y qué bien si lo tenemos presente cuando vamos a comulgar. Y después de comulgar tenemos esta confianza en la fortaleza que Dios nos ha infundido como a amigos. Cualquier exhortación que encontramos en el Evangelio que Cristo nos dirige, por ejemplo, no temáis, permaneced en mi amor, amaos los unos a los otros, sed misericordiosos, etc., pues Cristo nos lo manda porque nos da la gracia y la fuerza para cumplir ese mandamiento, ¿no? Bueno, en realidad hemos unido dos de los efectos transformadores que nos ha enumerado el Yeucat. Hemos dicho, la comunión renueva las gracias bautismales y de la confirmación, y también hemos dicho a la vez nos fortalece en nuestra lucha contra el pecado. El cuarto efecto que nos queda y que nos ha dicho el Yeucat en este punto es que la comunión eucarística nos convierte en miembros vivos del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. A ver, miembros somos del bautismo, miembros de la Iglesia, pero nuestra vida cristiana puede estar lánguida, agonizante o muerta, al menos en la práctica, si no la alimentamos bien. Igual que al cuerpo humano le sucede cuando no está bien alimentado, pues viene la enfermedad y, en último término, la muerte. La Eucaristía nos devuelve la salud, la vida cristiana viva y vigorosa, las ganas y la ilusión de seguir a Cristo, de anunciarlo, de vivir la vida con Él y para Él. Vida de resucitados ya con Él en esta vida. Bien, pues vamos ya a hacer nuestra primera pausa en el programa de hoy, antes de seguir con los puntos que tenemos preparados, y lo vamos a hacer escuchando esta canción de la cantante Tamara, titulada No quiero nada sin ti. Ojalá también le digamos nosotros eso mismo a Jesús cada vez que comulgamos. He podido
conocer todos los mares de esta tierra. He podido contemplar el amanecer de cualquier ciudad. He sentido ese calor que el sol me da cuando despierta. Nada es como tu mirar, nada es como tu mirar. He viajado a mil lugares tan sorprendentes, me serían imposibles de describir. He tenido sensaciones tan diferentes, ninguna comparable a cuando te vi. Y ahora ya no entiendo la vida si no estás tú. Solo quiero el amanecer que me sabe estar. No quiero contemplarla sola sin ti, no quiero nada sin ti. Tú eres mi cielo, tú eres mi mar. Mi sol no sale si no ves que a mi lado estás. Eres luna que me acompaña por donde voy. No quiero descubrir más mundos sin ti, no quiero nada sin ti. Si no te tengo no sé quién soy. He viajado a mil lugares tan sorprendentes, me serían imposibles de describir. He tenido sensaciones tan diferentes, ninguna comparable a cuando te vi. Y ahora ya no entiendo la vida si no estás tú. Solo quiero el amanecer que me sabe estar. No quiero contemplarla sola sin ti, no quiero nada sin ti. Tú eres mi cielo, tú eres mi mar. Mi sol no sale si no ves que a mi lado estás. Eres luna que me acompaña por donde voy. No quiero descubrir más mundos sin ti, no quiero nada sin ti. Si no te tengo no sé quién soy. Si no estás tú, solo quiero el amanecer que me sabe estar. No quiero contemplarla sola sin ti, no quiero nada sin ti. Tú eres mi cielo, tú eres mi mar. Mi sol no sale si no ves que a mi lado estás. Eres luna que me acompaña por donde voy. No quiero nada sin ti, si no te tengo no sé quién soy. No quiero contemplarla sola sin ti, no quiero nada sin ti. Tú eres mi cielo, tú eres mi mar. Mi sol no sale si no ves que a mi lado es que a mi lado estás. No quiero descubrir más mundos sin ti, no quiero nada sin ti. Si no te tengo no sé quién soy. Continuamos, amigos, con nuestro programa de hoy, con los números del Yucat que estamos viendo en torno al sacramento de la Eucaristía. Nos quedan 2 números nada más para terminar este sacramento en el Yucat, y ahora vamos con el número 222, en el que nos habla de la dimensión más eclesial de la Eucaristía, en el sentido de que nos une en una misma fe y por lo tanto vamos a ver qué pasa cuando esa fe no se comparte del todo. Escuchamos al número 222. ¿Puede darse la Eucaristía también a los cristianos no católicos? La Sagrada Comunión es expresión de la unidad del cuerpo de Cristo. Pertenece a la Iglesia Católica, quien está bautizado en ella, comparte su fe y vive en unión con ella. Sería una contradicción que la Iglesia invitara a comulgar a personas que no comparten aún la fe y la vida de la Iglesia. La credibilidad del signo de la Eucaristía se vería perjudicada. Esta es la respuesta que nos ha dado el Yucat, poniéndonos en relación la comunión eucarística y la comunión eclesial, que son la expresión de una misma comunión, la comunión con Cristo, una comunión a la que accedemos por la fe. Por lo tanto, hay que tener una misma fe y pertenecer a la Iglesia, digamos, en plenitud. Por eso nos ha dicho este número del Yucat pertenece a la Iglesia Católica, quien está bautizado en ella, comparte su fe y vive en unión con ella. Y por tanto sería una contradicción, nos ha dicho, que la Iglesia invitara a comulgar a personas
que no comparten la fe y la vida de la Iglesia. Aunque es muy interesante porque ha puesto entre paréntesis aún, que no comparten aún, o sea que está diciendo o recordándonos pues esa labor misionera que tenemos de querer y rezar y proponer a todos pues que puedan participar en la Iglesia y unirse a Cristo a través de la Iglesia, ¿no? Y es que la razón es muy clara, nos lo ha dicho también este número del YOUCAT. La credibilidad del signo de la Eucaristía se vería perjudicada. Es decir, no compartiendo la misma fe en la Eucaristía, pues de alguna manera estaríamos diciendo que nosotros tampoco nos creemos del todo que esté Cristo ahí presente, ¿no? Entonces tenemos que hacer, llegados a este punto, pues una distinción entre los cristianos ortodoxos y los cristianos de confesiones protestantes. Con los primeros sí que compartimos, digamos, toda la fe en la Eucaristía. Ellos creen en la presencia eucarística lo mismo que creemos los católicos. Las diferencias con ellos pues son en otros ámbitos, digamos, sobre todo en el tema de la obediencia al Santo Padre y también, digamos, en la concepción, digamos, trinitaria de la procedencia del Espíritu Santo, ¿no? El famoso filioque. Pero en la fe, en la Eucaristía, en que Cristo está presente realmente en la Eucaristía, que la Eucaristía es ese sacrificio incruento del Calvario, pues la compartimos igual, cosa que no ocurre con las comunidades protestantes, al menos con la gran mayoría. Entonces leo la explicación que nos da el mismo YOUCAT al respecto. Dice, cristianos ortodoxos aislados pueden solicitar la recepción de la Sagrada Comunión en una celebración católica porque comparten la fe eucarística de la Iglesia Católica, aunque sus comunidades no viven aún en la comunión plena con la Iglesia Católica. Esto ocurre a menudo, digamos, ahora que, bueno, pues hay tanta movilidad, digamos, por la inmigración entre personas que vienen bautizadas en la Iglesia ortodoxa, no encuentran, digamos, una comunidad ortodoxa en la que recibir los sacramentos y vienen a la Iglesia Católica pidiendo la Eucaristía en la misa dominical o en la misa diaria. Entonces, si este caso se da, que no es fácil para ellos asistir a la misa en la comunidad ortodoxa, pueden recibir la Eucaristía en la Iglesia Católica sin ningún problema. Lo mismo se puede decir cuando nosotros somos los que nos trasladamos a un país, digamos, de mayoría ortodoxa o donde las iglesias que vemos son ortodoxas y nos cuesta encontrar una católica para ir a la misa el domingo, pues podríamos comulgar también en la liturgia eucarística ortodoxa. Porque, repito, se comparte esa misma fe en el sacramento de la Eucaristía. No es el caso, como decíamos, de cristianos protestantes, al menos en la mayoría de las confesiones protestantes, que no creen en la presencia real tal y como es confesada y creída por los católicos, por la Iglesia Católica. Presencia de Cristo que no termina en la misa, sino que después se mantiene en el sagrario, sacrificio de Cristo, el del Calvario, y esa comunión que no es reducida simplemente a un símbolo, sino que es real, presencia real y comunión real con el cuerpo de Cristo. Eso en las iglesias protestantes pues no está claro, ni se crea así, al menos ya digo en la mayoría de las comunidades protestantes, en cuyo caso pues ya es más difícil, digamos, esa comunión eucarística en la práctica, ¿no? Dice, no obstante, el compendio en la explicación que da, dice, en el caso de los miembros de otras confesiones cristianas, se puede administrar la Sagrada Comunión en casos especiales siempre que se dé una necesidad grave y se dé la fe plena en la presencia eucarística. O sea, si ese miembro de una confesión, digamos, de corte protestante, sí que cree en la presencia eucarística tal y como la confesamos los católicos, en caso de necesidad grave, dice ahí, pues la podría recibir. Y sigue diciendo el YOUCAT en su explicación, la celebración común de la Eucaristía, Santa Cena, de los cristianos católicos y evangélicos, es la meta y el deseo de todos los esfuerzos ecuménicos, pero anticiparla,
sin que se hayan establecido la realidad del cuerpo de Cristo en una fe y en la única Iglesia, es erróneo y por ello no está permitido. Otro tipo de celebraciones ecuménicas en la que los cristianos de diferentes confesiones rezan juntos son buenas y son recomendadas también por la Iglesia Católica. O sea que las celebraciones ecuménicas que se hacen no tenemos que confundirla con la celebración de la misa, la celebración común de la Eucaristía, porque la Eucaristía es signo de unidad y allí pues en esos casos no hay unidad, al menos unidad plena. Y vamos ya con el último número de hoy, el 223, que nos habla de la Eucaristía y la vida eterna, un número precioso. Lo escuchamos. ¿De qué modo es la Sagrada Eucaristía una anticipación de la vida eterna? Jesús prometió a sus discípulos, y con ello también a nosotros, que nos sentaríamos un día a la mesa con Él. Por eso cada Santa Misa es memorial de la pasión, plenitud de la gracia, prenda de la gloria futura. El cielo, la vida eterna, es descrito muchísimas veces en la Biblia como un banquete, el banquete de la vida eterna. Luego, el banquete de la Eucaristía es anticipación, preludio, imagen de lo que será el banquete del cielo, el banquete celestial, ¿no? Nos ha dicho así el Yucat: Cristo prometió a sus discípulos y con ello también a nosotros que nos sentaríamos un día a la mesa con Él. Por eso, cada Santa Misa es memorial de la pasión, plenitud de la gracia, prenda de la gloria futura. Lo de prenda de gloria futura seguro que es una expresión que hemos oído muchas veces. Pues quiere decir pues una garantía, unas arras, digamos, que te garantizan que lo que te han prometido recibir en plenitud efectivamente es real. Y entonces te dan como una prueba, digamos, antes, lo que llamamos arras o prenda, digamos, en un contrato por la cual te puedes fiar. Y entonces esa presencia que será definitiva, eterna, en la vida eterna, se nos anticipa ya en la Eucaristía. Prenda de gloria futura. Así se recoge en la oración O Sacrum Convivium, recogida en la antífona del Magnificat de la segunda vísperas de la fiesta del Corpus Christi, ¿no? Memorial de la pasión, plenitud de la gracia, prenda de la gloria futura. Es promesa de lo que el Señor mismo en el discurso o sermón del pan de vida dijo: quien coma de este pan vivirá para siempre. La comunión eucarística es el verdadero alimento y la sangre de Cristo es la verdadera bebida. El cuerpo y la sangre de Cristo, dice el sacerdote cuando comulga, me guarden para la vida eterna. Fijaos, es una frase que decimos los sacerdotes cuando comulgamos, pero que sirve para todos, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden, me custodien, me protejan para la vida eterna, para que llegue a la vida eterna. De hecho, la Eucaristía que se recibe cuando la persona pues está ya pues a punto de pasar a la otra vida, de morir, se le llama viático, que viático quiere decir alimento para el camino. En realidad, toda comunión eucarística es viático, pero con este nombre nos referimos a esa última. En cualquier caso, nos anticipa siempre la comunión eucarística, lo que será la comunión con Cristo. Y podemos, más aún, podemos vivir también la comunión con la Virgen, con todos los santos y hasta con nuestros seres queridos que confiamos que por la misericordia de Dios ya están en el cielo gozando con Dios, pues cuando vamos a la misa tenemos como esa unión especial con ellos. En la película que hizo famoso a José Manuel Cotelo en películas documentales religiosos, que fue la primera que hizo con esta temática, La Última Cima, con la vida de Pablo Domínguez, el sacerdote madrileño que murió en un accidente de montaña, allí me llamó muchísimo la atención el testimonio de su padre, que decía que cada vez que iba a la misa, después de la muerte de su hijo, pues vivía de una manera especial la unión también con su hijo, diciendo, bueno, ese cuerpo de Cristo que veo yo cuando el sacerdote eleva en el momento de la consagración el pan y lo convierte en el cuerpo de Cristo, es ese Cristo que desde la otra orilla, digamos desde la otra parte, lo contempla mi hijo.
Luego, ¿qué nos separa a mi hijo y a mí, que está su hijo en el cielo y yo en la tierra? Pues el canto de la hostia, es decir, finísimo, ¿no? Entonces esa idea, como digo, me gustó muchísimo y os la comparto precisamente porque nos habla de esto que nos ha transmitido ahora el Youkat, la unión tan íntima que hay entre la Eucaristía y la vida eterna. Quien come el cuerpo de Cristo tiene vida eterna. Así que ya tenemos ahí un motivo más para asistir a la misa. Es decir, es que si quiero tener la vida eterna después de esta vida, tengo que estar ya unido a Cristo en esta vida. Sería completamente ilógico e irracional que pretendamos estar con Cristo en la vida eterna cuando muramos, pero durante esta vida no queremos unirnos a Él, no participamos en la Sagrada Eucaristía. Bueno, pues ese es el último número que hemos dedicado hoy. Con él terminamos ya toda la parte de la Eucaristía en el Youkat. El próximo martes comenzaremos con el Sacramento de la Penitencia y vamos a oír, antes de contestar a algunas de las preguntas que tenemos, digamos, ya guardadas de algunas semanas, pues vamos a escuchar una segunda canción. Preciosa, esta canción que se titula En mi corazón vivirás. La canta Phil Collins. Y bueno, pues nosotros la aplicamos con ese sentido religioso a la Eucaristía, a Jesús que nos dice cuando lo comulgamos, en mi corazón vivirás. Cómo me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás, desde hoy será y para siempre, amor. En mi corazón no importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias, mas por dentro somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás, desde hoy será y para siempre, amor. No escuches ya más, que pueden saber si nos queremos mañana y hoy entenderán. Lo sé, tal vez el destino te hará pensar, mas la soledad tendrás que aguantar. Entenderán, lo sé.
por siempre. Solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, solo mira a tu lado, yo estaré siempre. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el padre Mario Ortega. Bien, pues vamos a dedicar estos últimos minutos a contestar algunas de las preguntas que nos han llegado al correo electrónico del programa, otras que nos llegaron al WhatsApp y que me han enviado de nuevo al correo. Y bueno, son preguntas que tenemos ya de semanas pasadas, siempre referentes al tema de la Eucaristía. La primera dice así: hace ya muchos años que en ocasiones importantes se daba pan y vino, es decir, se refiere el oyente o la oyente al cuerpo y la sangre de Cristo. Creo que desde que hice la confirmación hace casi 30 años no he vuelto a recibir a Cristo en el vino. ¿No debería plantearse que al menos una vez al año se ofreciera el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor? Bueno, es la pregunta de la comunión bajo las dos especies que se llama. Aunque comulguemos una sola, pues se recibe a Cristo entero, cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea que no se recibe a medias, se recibe entero. Igual que si se recibe una forma más grande o una más pequeñita que haya tenido que partir el sacerdote porque ha visto que no había formas para todos, ¿no? O sea que eso no tiene que haber ninguna duda. Ahora bien, el comulgar bajo las dos especies, que efectivamente pues se realiza en ocasiones especiales, también ahora pues está más permitido que el sacerdote, a juicio del sacerdote, pues con alguna ocasión especial y de una manera pues más frecuente, también lo haga, pero queda a discreción de lo que es el ministro de la Eucaristía, en este caso el sacerdote u obispo, claro, si de alguna manera lo decide, así una norma común para toda la diócesis o da alguna indicación más concreta, ¿no? Pero bueno, pues se puede recibir más veces, pero queda, ya digo, a la discreción del sacerdote y por lo tanto pues también tenemos que confiar en lo que cada uno de los sacerdotes pues decida, viendo la comunidad en ese momento, viendo las circunstancias, etcétera. Otra pregunta. Muchas gracias, Padre, por sus enseñanzas. Tengo una pregunta. Cuando el sacerdote dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús, ¿ahí ya nos levantamos o hay que esperar hasta que diga amén? Bueno, pues es el momento después de la consagración en el que hay que levantarse. Yo creo que, bueno, pues podemos esperar a que lo digamos o levantarnos antes, no a lo mejor entre medias, ¿no? Creo que esa sería la respuesta. No lo sé, en este caso pues un liturgista tendría que aclararlo un poquito más. Y luego otra más, aquí dice, siempre se aconseja quedarse unos minutos acabada la misa prolongando la acción de gracias después de la comunión. Sin embargo, prácticamente nadie lo hace, empezando por el sacerdote, monjas o religiosos que han participado en la misa. Mi pregunta, ¿no estaría bien incluir este tiempo prolongado antes de la bendición de una forma establecida como una parte más dentro de la estructura fija de la misa? Muchas gracias. Bueno, efectivamente siempre hay un silencio después de la comunión que establece también en la ordenación general del misal romano y que se tiene que hacer. Lo que pasa es que, bueno, pues es verdad que muchas veces pues se queda muy cortito porque entre que ha habido a lo mejor canto de comunión o bueno, pues tiene que ser porque es una misa de diario o también una misa festivo que luego el horario está muy apretado, pues se reduce a lo mejor más de la cuenta. Hay un momento de silencio, pero como queda normalmente insuficiente para las personas que después quieren tener una acción de gracias, digamos, más prolongada, pues después de la misa cada uno pues se puede quedar y dar gracias. Y es como nos ha dicho este oyente o esta oyente, pues muy hermoso y muy bueno dar gracias durante unos minutos después de la misa al Señor. Y darle gracias y pedirle que esa comunión recibida pues dé los frutos que el Señor espera en nosotros. Y la última de las cuestiones que vamos a responder hoy dice así: buenos días, Padre Mario Ortega, tengo que hacerle una consulta. Una comunidad religiosa vivía en un piso.
En este piso tenían una capilla donde estaba el sagrario con el Santísimo. También en esa capilla se celebraban Eucaristías. Ahora la comunidad va a vender ese piso. Mi pregunta es si se tiene que realizar algún acto para desacralizar esa capilla donde estuvo el Señor para darle otro uso. Muchas gracias por su programa, que es tan interesante. Un saludo. Almudena es la que pregunta. Y bueno, te contesto Almudena y contesto a todos los oyentes que, bueno, en ese caso sí que lo normal es hacer un acto de desacralización, aunque no sabemos en qué condiciones y desde cuánto tiempo pues estaba. Lo normal es que esa comunidad religiosa comunique al obispado correspondiente el cambio de destino de ese piso, de ese lugar, y desde allí le indiquen cómo hacer, digamos, cesar, digamos, esa actividad y ese uso de ese lugar que ha sido durante un tiempo lugar sagrado, ¿no?, por la celebración de la Eucaristía y la reserva del Santísimo. Entonces, ahí en el obispado es donde le van a decir a esa comunidad religiosa, cuando se dispone a abandonar un lugar, qué normas realizar, pero sí, lo suyo es que haya, pues bueno, pues una misa a lo mejor que sea la última y que de alguna manera pues se desacralice ese lugar con alguna oración que le indicarán en el arzobispado o en el obispado correspondiente. Muy bien, amigos, pues nada, lo vamos a dejar ahí el programa de hoy, que como os he dicho está grabado, no ha sido en directo, pero bueno, cada vez que lo escucha uno por primera vez es igual que sea grabado o sea en directo, y ha sido grabado porque, como os he dicho, en el momento en el que estáis oyendo esto, pues yo me encontraré, Dios mediante, haciendo ejercicios espirituales, para lo cual también de nuevo os pido oraciones. Y nada más, amigos, nos oímos, mejor dicho, nos escuchamos el martes que viene, cuando comenzaremos con el sacramento de la penitencia, los números del Youcat que dedica a este sacramento. Hasta entonces os deseo a todos una muy feliz semana y me despido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con esta bendición y con el deseo que paséis todos una feliz semana. Adiós, amigos. Así finaliza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el padre Mario Ortega.